Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades de todo el país algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy hablaremos de derechos de los usuarios del transporte aéreo. Mi nombre es Jimena Jiménez. Comenzamos. Una aerolínea intentó ampararse debido a que la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor le imponían diversas obligaciones que, a su parecer, violaban sus derechos a la igualdad, a la libertad tarifaria, entre otros. Al respecto, el juez de distrito sobreseyó por una parte y por la otra negó el amparo. Así, la aerolínea interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido por el tribunal colegiado, pero al haber normas de las cuales no existe criterio jurisprudencial, se reservó jurisdicción a la Suprema Corte. Así, el alto tribunal resolvió el asunto analizando las obligaciones impuestas a las aerolíneas de frente a los derechos de los usuarios. Para hablar de este tema nos acompañan Augusto Mejía, de Derecho y Aviación de la Ibero y Delta Connection Academy, Montserrat Tavares, de Derecho de la Universidad de León, Alondra Morales, de Economía de la Ibero Puebla y Diego Esponda, de Derecho de la UNAM. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a este programa de El Derecho a Disentir. Augusto, bienvenido de nuevo aquí a este programa. Yo creo que por tu forma de estudio, que no eres solamente abogado, sino también piloto, nos va a ayudar muchísimo a este programa. Pero pues primero cuéntanos un poquito de los antecedentes, de los hechos, por qué estamos hablando el día de hoy de este asunto. Sí, en efecto, Jimena, muy buenas tardes a todos. Esta aerolínea intentó ampararse en contra de la reforma que se le hizo a la Ley de Aviación Civil, en las cuales se impone obligaciones a las aerolíneas, en específico a aquellas que hacen transporte aéreo nacional y algunas que hacen transporte aéreo internacional. Como bien mencionaste, esta aerolínea, ¿qué cosa? Pues bien, decía que se le violentaba pues, sus derechos, la libertad tarifaria, y principalmente argumentó que tratándose de transporte aéreo internacional, lo que debe regir son los tratados internacionales, las normas internacionales y no la Ley de Aviación Civil. En efecto, justamente esas son las cuestiones, los antecedentes que hay en este asunto. Y sucede algo muy curioso, ¿no? En la sentencia abordan mucho de por qué se tuvo que emitir esta ley de aviación civil. Y pues al parecer era porque las aerolíneas estaban abusando un poquito de su poder económico y pues prácticamente hacían lo que quisieran con sus vuelos, lo cual tienen completa libertad, pero terminaban afectando a los usuarios finalmente. Diego, bienvenido a este programa. Cuéntanos tu opinión sobre esta sentencia. Fíjate que algo que me llama mucho la atención es que atacan el tema de la constitucionalidad, ¿no? El artículo 133 constitucional habla acerca de la supremacía constitucional, que es algo que a todos nos enseñan en la universidad, donde justamente la Carta Magna pues es el documento más importante y que de ahí derivan los tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, ¿no? Entonces, en el primer comentario que a mí me llamó mucho la atención es que yo creo que los abogados que redactaron esas demandas de amparo, pues no les quedaba claro que justamente los legisladores federales, los diputados, pueden legislar en esa materia, en virtud que el artículo 75 regula el tema del comercio, que es de ámbito federal, ¿no? De tal manera que los tratados internacionales evidentemente son parte del marco jurídico mexicano y que por tanto son ley obligatoria, pero que no tendría que ir en contrasentido de lo que dice la Constitución, de tal manera que por eso es que la Suprema Corte dijo que en efecto los legisladores sí podían, porque tenían las facultades, mencionando el artículo 75 de la Constitución, pero también algo muy importante es que hablaban del sistema de la supremacía constitucional, ingresando a los tratados internacionales justamente a este sistema jurídico mexicano. Por tanto, creo que el primer intento de las aerolíneas de impugnar esta situación, pues no funcionó. Pero algo que también creo que llama mucho la atención es que
derivado de la reforma de la Ley de Aviación Civil, por todas las arbitrariedades que existían, justamente como lo mencionaste, Jimena, referente a las obligaciones que tenían las aerolíneas con los pasajeros, pues evidentemente no se cumplían. Y algo que es muy importante es que se los olvidaba que es un contrato, ¿no? Que es un acuerdo de voluntades que está regulado en un contrato de transporte, ¿no? Y que por tanto hay incumplimientos y que por esos incumplimientos las aerolíneas evidentemente no pagaban las indemnizaciones que actualmente en la Ley de Aviación Civil sí se menciona, ¿no? Adicional, que ni siquiera los consumidores tenían acceso a conocer los contratos, tener información relevante referente a sus derechos y sus obligaciones como usuarios de este servicio, ¿no? De tal manera, como bien lo mencionaste, Jimena, realmente las aerolíneas se han comportado, porque es cierto, se siguen comportando como empresas que literal no respetan los derechos de los consumidores, no respetan los derechos de las personas que están contratando este servicio, de tal manera que creo que esta sentencia de la Suprema Corte sí creo que pone un paradigma importante referente a los derechos de los consumidores, porque aparentemente nosotros, o incluso como cualquier usuario de este servicio que utilizamos, muchas veces desconocemos de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, y creo que esta es una excelente oportunidad para que todos conozcamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones en este tipo de contratos. En efecto, justamente mencionas algo bien importante, Diego, porque, a ver, nos estamos ciñendo a una cuestión meramente contractual. Pues dirá la gente, pues si no le gusta el contrato, pues que no suscribe el contrato, ¿no? Pero no es tan fácil como eso, no hablando sobre todo de contratos con aerolíneas y sobre todo tratándose de contratos que son de adhesión, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Donde realmente pues no puedes hacer mucho al decir que no estás de acuerdo con alguna cláusula del contrato. O lo tomas o lo dejas, prácticamente así sucede. Pero, a ver, vámonos con tu opinión, Alondra, sobre la sentencia. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones? Hola, bueno, primero que nada, me gustaría igual adicionar que se exponen están para partir de supuestos, o sea, una anticipación de lo que sería una norma autoaplicativa, ¿no? Entonces, yo como aerolínea sudamericana debo establecer tarifas que no me corresponden directamente, sino que yo tengo ojos en el tratado internacional. Y tu legislador no tiene votos, se supone, pero sí, realmente sí lo marca en el artículo 133 constitucional. Entonces, a partir de ahí que lo plantean, también siento que hay una falla por parte de la aerolínea, la manera en que exponen pues la solicitud de este amparo. Y por otra parte, llamó mucho mi atención la regulación de principios de soberanía con el uso del cielo, ya que pues es territorio mexicano, estamos entonces hablando de un ámbito de validez territorial de las normas, y porque el cielo cuenta, bueno, ya como territorio mexicano, y por ello debe haber una regulación de transporte. Tampoco es decir, como mencionaban, oye, pues ya que abusan por parte del precio, pues no, sabes que ya no puedes hacer uso del cielo por lo mismo, porque es algo necesario económicamente, es algo necesario para el turismo, es algo necesario para mover el mundo comercial dentro de México, dentro de Latinoamérica, bueno, a nivel internacional, ¿no? Entonces, por otra parte, es importante tener la libertad, obviamente, de los mercados para que cumplan estas funciones que beneficien al país económicamente. Y la empresa muchas veces juegan con estos límites del derecho administrativo, porque nuevamente hablamos de derecho administrativo, y pues llevan al máximo pues la maximización, por redondearlo, ¿no? Y al exponer este amparo, ellos están mencionando que me estás pidiendo demasiado, supuestamente, ¿no? A lo que ellos responden que son básicamente límites administrativos, no me interesan la parte de cómo están tus flujos económicos, sino nada más estoy regulando esta parte de competencia de mercado, ¿no? Entonces, me gustaría retomar más adelante con ustedes el cómo es que me afecta a mí como usuario, cómo afecta la competencia económica y, por supuesto, cómo afecta en la parte gubernamental, ¿no? La parte de deuda, la parte de tarifas, todo eso también es importante mencionarlo. Está súper interesante lo que estás diciendo. A mí me encantan las cuestiones de competencia económica. Y cuando hablas de cuestiones económicas, como que la gente piensa como, capitalismo, voraz y demás. Pero las cuestiones de competencia económica tienen un aspecto social súper importante, como bien mencionas. ¿Cómo nos termina afectando a los usuarios este tipo de cuestiones? A la economía de una persona individual
las cuestiones de competencia económica. A mí me parecen fascinantes y claro que tienen un impacto social muy relevante. Antes de pasar a algún otro tema, me gustaría que nos pudieras explicar un poquito, Alondra, perdóname, es que lo mencionaste y de una vez ya que estamos aquí, es algo muy importante que pasa en la sentencia. Se trata de una norma autoaplicativa. Entonces, pues viene la aerolínea a impugnarla. Pero, pues, ¿qué significa esto de que se trata de una norma autoaplicativa? Y además, digo, sin terminología técnica ni nada, pero algo muy sencillo. Pues básicamente cuando es autoaplicativa, sobre todo en derecho administrativo, es como soltar la norma y ver el comportamiento, ¿no? Básicamente, de manera muy sencilla es eso, de manera técnica no recuerdo exactamente, claro. Pero sin embargo es soltarla y notar el comportamiento pues económico en todas las esferas, ¿no? Sociales, económicas, gubernamentales, depende mucho hacia qué esté dirigido, ¿no? Pero sí, pues lo que brindan las normas es que son más específicas que una ley, ¿no? O sea, brinda más aplicaciones, brinda más sujetos, qué usuarios son los que deben reconocerse en estas normas, quiénes deben llevarla a cabo más que nada. En efecto, justamente lo mencionas bien, ¿no? O sea, se emite la norma y a partir de que se emite surte sus efectos, ¿no? Empieza a tener diversas consecuencias en los agentes económicos, por ejemplo. Entonces, lo que sucede con las normas autoaplicativas y en el derecho es que por el simple hecho de que el legislador emite la norma, ya puede llegar a una persona, una empresa, a decir como, por el simple hecho de esa emisión, me está generando obligaciones las cuales me pueden terminar afectando. Entonces, por eso yo vengo, antes de que haya algún conflicto, no sé, antes de que venga algún usuario a decir que no le respete sus derechos, no debe de haber como este conflicto entre una persona y otra, sino simplemente la norma ya me está afectando, simplemente porque ya está en vigor. Entonces, es así como la aerolínea viene e impugna y dice, bueno, se emite, me pone tantas obligaciones la ley que finalmente son cuestiones que ni siquiera son proporcionales, me afectan mi derecho a la igualdad, me afectan mi libertad tarifaria. Entonces, pues necesitamos ver la constitucionalidad de esta cuestión. Pero, a ver, vámonos con Montserrat. ¿Cuál es tu opinión, tus primeras reflexiones sobre esta sentencia para que vayamos abordando los distintos temas que ahorita en este primer bloque como que quiero abordar sus ideas para ya desarrollarlas un poquito más a fondo con posterioridad? Pero adelante, Montserrat. Hola, ¿qué tal? Bueno, al estar leyendo esta sentencia, hay peculiaridades en este amparo y pude observar que les dieron como dos soluciones. Una técnica en la que le decían, tu argumento es infundado porque asumes algo que la reforma dicta cuando no es así. Ahí hablaban mucho sobre el artículo 133 constitucional, que decían que daban a entender que la Constitución se refería a todos los tratados internacionales, cualquier tipo de tratado. Entonces, su punto a querer llegar es que el legislador nacional regula leyes nacionales, entonces el legislador no puede tocar los tratados internacionales. Cuando les dicen, a ver, sí se puede, él puede tomar esa decisión. Entonces, ellos querían dar como cada quien en su ámbito de competencia, pero la Constitución le reconoce que el espacio que es, o sea, puede decidir en él. Eso fue algo que a mí me llamó la atención, que adentraban mucho en el artículo 133 constitucional y que realmente lo estaban confundiendo en decir como ellos querían dar a entender que el 133 es un catálogo de prohibiciones y permisiones, ¿no? Y sobre las materias del legislador que puede regular y que no puede regular. Cuando no es así, no trata de eso. En efecto, justamente podemos, como ya lo habías mencionado, bueno, lo estás mencionando tú ahorita y lo estaba mencionando Diego también, podemos ver, siempre nos los enseñan en el derecho, ¿no? El 133 es prácticamente la pirámide de Kelsen, la jerarquía de las normas. Y pues naturalmente la Constitución está por encima de todas esas normas, ¿no? Ya después viene la reforma en derechos humanos y dicen, oigan, espérense, también están los tratados internacionales, pero en materia de derechos humanos
y están al mismo nivel que la Constitución. Pero esto no significa que todos los tratados internacionales sobre todos los temas estén al mismo nivel. Hay que tener como mucho cuidado al diferenciar entre tratados internacionales, porque solamente los de en materia de derechos humanos son los que están a ese nivel jerárquico. Y también como abundando un poquito más a lo que estás diciendo, Montserrat, y lo que también ya estaba mencionando Diego, como que se argumenta mucho en contra de la facultad del Congreso para emitir esta ley, la ley de aviación civil, porque dicen, no, pues es que el cielo, ¿cómo se va a regular? Que los tratados internacionales, pues vaya, o sea, volteamos a ver al cielo y se ve muy tranquilito, ¿no? Bueno, si no es un día nublado, es un día soleado, se ve muy tranquilito, pero no saben la infinidad de cosas que suceden en el cielo sin que las veamos. Está todo el espectro radioeléctrico, por ejemplo, y por supuesto que debe estar regulado. También en la Constitución mencionan que justamente el espacio aéreo que está por encima del territorio nacional, pues es también jurisdicción del Estado mexicano, hay que tomar en cuenta eso. No simplemente porque estés en un edificio de 1 kilómetro de altura, significa que ya sales de la jurisdicción del país porque ya estás en el cielo, ¿no? Así las cosas no se tratan. Claro que sí puede regular sobre esas cuestiones. Pero pues, a ver, vámonos con primero la cuestión contractual, que a mí me causa como mucha curiosidad, ¿no? En un principio mencionan, se trata de una cuestión contractual, ¿no? Viene un usuario, una aerolínea, compra su boleto, se tiene que atender a ciertas características, que es de la compra del boleto, va a salir el vuelo a cierta hora, puedes subir cierto equipaje, va a ser tu lugar, etcétera, ¿no? Pero entonces vienen muchas personas a intentar querer argumentar en contra de eso o en contra de la sentencia de la Suprema Corte, de cómo abordas una cuestión constitucional a una cuestión contractual. O sea, ¿qué tienen que ver? Entonces aquí me voy contigo, Octavio, para saber tu opinión sobre esto, ¿no? O sea, la cuestión contractual, la cuestión constitucional, ¿se pueden combinar? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito. Bueno, la sentencia primero retoma esta parte al establecer de que, pues, conforme al artículo 42 de la Constitución, todo el espacio sobre el territorio nacional es, digamos, territorio nacional, es espacio aéreo. Conforme al 27, el Estado mexicano tiene el dominio directo de ese espacio, ¿no? Entonces, digamos que, como bien dices, es su autoridad se extiende sobre todo el espacio aéreo nacional, ¿no? Y bueno, eso conforme a esta cuestión contractual establece que debe de procurar también los derechos de las personas bueno, los consumidores, los pasajeros, que justamente se transportan por esta vía general de comunicación, ¿no? O sea, no puede dejar, abandonar su autoridad, no puede abandonar su dominio en favor de los concesionarios para que ellos hagan lo que quieran cuando están explotando este servicio, porque al final están explotando parte de un bien nacional, que es el transporte de pasajeros y del cual se benefician, y no puede abandonar esa cuestión solamente en favor de la libertad tarifaria o de las políticas de las aerolíneas, ¿no? Sino bien tiene que procurar un mínimo de derechos a los pasajeros, ¿no? Entonces, creo que ahí se congenia esta parte constitucional con la contractual. Por una parte, ok, sí, aerolínea, tú puedes aprovechar el espacio aéreo nacional transportando pasajeros, pero yo como Estado mexicano que tengo el dominio, también voy a procurar que esos pasajeros tengan ciertos derechos, un mínimo de derechos, y los cuales son estas obligaciones que se incluyeron en la Ley de Aviación Civil. Totalmente, creo que justamente hay No, antes de pasar a mi comentario, quiero hacer otra pregunta. Es que sí, quiero primero mencionarla. Me voy contigo, Alondra. ¿Crees que, por ejemplo, el mercado se tiene que regular solo o el Estado tiene que intervenir en este tipo de cuestiones? Ese siempre ha sido el gran debate dentro de la economía en par con el derecho, ¿no? En este caso, muchas veces, y depende mucho el país, en este caso sí se necesita todavía una limitación administrativa, porque primero que nada hay que entender cómo funcionan las aerolíneas en este caso, ¿no? Actualmente ya no nada más te venden el boleto, sino lo que te están vendiendo en realidad son los productos, servicios y precios adicionales a lo que te están dando, ¿no? Entonces, yo, como pues en esta parte de la ley, al establecer una tarifa, estoy dando entonces un margen de inversión mínimo para que tú puedas primeramente entrar al mercado, ¿no? Entonces es por ello que también se limita esta competencia
pues económica. Y otra parte es cómo es que yo voy a usar herramientas también dentro del mercado para establecer los derechos humanos, ¿no? Y dentro del mercado ya es otro show, el cómo es que pues el nivel económico tiene que estar en par con pues el reconocimiento de cada usuario, ¿no? Entonces está esta parte de la proporcionalidad, está la interpretación sistemática y está la interpretación conforme, ¿no? Y en este caso hay una doble regulación, está la ley, están los tratados internacionales, pero realmente en este caso no les afectaba en su vigencia, sino pues hasta su aplicación que se iba a dar. Parte es que dentro de las aerolíneas tienen acuerdos entre ellos para explotar pues conjuntamente en este caso el espacio aéreo, ¿no? Porque como mencionaste, no nada más existe la parte de las aerolíneas, ¿no? Sino incluso pues este programa está usando esta parte de la transmisión, ya estás haciendo uso de ese mercado. Y ¿por qué es que le afecta también directamente a la aerolínea este amparo? Costos. Básicamente yo me voy con esa palabra, costos. Pues mi gran negocio, como mencioné, es la tarifa, ¿no? Mi venta de productos y servicios adicionales al boleto, ¿no? Soy un mercado que no se puede dejar de consumir y por supuesto que es necesario para establecer esferas sociales, culturales, políticas y económicas, ¿no? Entonces también afecta la entrada y ahí también tocaban incluso dentro del amparo de su descripción la cuestión de formación de monopolios, o en este caso sería más un oligopolio. Sin embargo, al investigar y demás, se establece que cada aerolínea aproximadamente tiene una participación del 30% dentro del mercado. Realmente está regulado por esa parte, aunque sí es una excusa para meter pues toda esta parte del derecho administrativo, ¿no? Y pues cómo me afecta a mí no me satisface como usuario el hecho de que abusen por esta parte tarifaria, no satisface mis necesidades de consumo, entonces no tengo un ejercicio de derechos humanos, porque no tengo una calidad, no se desarrolla la parte de calidad de vida, porque calidad de vida incluso se puede meter en esta parte del transporte aéreo, ¿no? El cómo es que yo tengo el derecho de viajar dentro de mi país, el hecho de desarrollarme pues económicamente, familiarmente, toda esa parte, las condiciones no son equivalentes. Sí, totalmente, concuerdo. Y creo que es un debate justamente muy interesante, ¿no? O sea, hasta qué punto el Estado puede intervenir en estas cuestiones económicas o hasta qué punto puede ser un Estado incluso paternalista, intrusivo y demás. Y pues sí se juegan muchísimas cuestiones, como por los costos de las aerolíneas, pero por otro lado también está los derechos de los usuarios que tienen pues, justamente estos derechos a poder transportarse. También cabe aclarar que estas cuestiones, bueno, los derechos, varios de los derechos que se vienen, o de las obligaciones más bien hacia las aerolíneas que se vienen aquí impugnando, son para vuelos nacionales. Estas cuestiones no aplicaban para vuelos internacionales, quizá ya sea una cuestión de otro debate, pero bueno, las personas pueden tener este derecho de transportarse por lo menos dentro de su mismo país por X razón que ellos prefieran, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir a corte, ha terminado este primer bloque, pero bueno, a regreso de este bloque me encantaría seguir preguntando la opinión de los demás, de Montserrat, de Diego, sobre también esta cuestión de qué tanto el Estado puede o no intervenir. Pero bueno, por lo mientras nos vamos a corte, esto es el Derecho a Disentir, no se vayan. Regresamos a el Derecho a Disentir, estamos hablando sobre una sentencia que mencionó sobre los derechos que tienen los usuarios que contratan el servicio de transporte aéreo. Diego, me voy contigo. Quisiera saber tu opinión de esta pregunta que ya le estaba haciendo Alondra, ¿no? O sea, ¿qué tanto el mercado aquí se puede regular por sí solo? ¿Qué tanto es una cuestión entre privados, contractual? Que es una cuestión donde el Estado tenga que intervenir. Fíjate que me parece, yo también considero la materia de competencia económica muy interesante, aunque no me dedico a eso, pero que al final de cuentas la competencia económica tiene como propósito regular a los agentes económicos y que busca perseguir justamente prácticas monopólicas, ya sea absolutas o relativas. Y creo que como el sector aeronáutico es un sector muy pequeño, se presta mucho, por ejemplo, para llevar a cabo los carteles, para que las empresas se pongan de acuerdo a la hora de fijar los precios, ¿no? Yo creo que en este sentido, el Estado, o en este caso en particular, el Estado sí debiese involucrarse, porque lo que estamos viviendo es justamente es que somos las atrocidades, o que como las empresas a través
del poder sustancial que tienen en el mercado es que imponen tantas obligaciones hacia los usuarios y por tanto cuando un pasajero quiere ejercer esos derechos, evidentemente quedan en un estado de indefensión, por llamarlo de alguna manera. Para empezar, porque ni siquiera sabemos los derechos y las obligaciones de los pasajeros. Yo les invitaría a que todos los que hemos usado, ¿cuántas veces hemos leído el contrato de transporte? ¿Cuántas veces hemos revisado las penalizaciones? Hemos sabido nuestros derechos y nuestras obligaciones per se o dónde está inscrito el contrato, ¿no? Entonces, para empezar, no hay ni siquiera una transparencia al respecto. Y yo creo que en este sentido es muy, muy, muy importante. Y adicionalmente, yo creo que el aeropuerto per se presta muchas veces para llevar a cabo prácticas monopólicas, ya sea absolutas y relativas. Tan es así que la COFESE en su momento interpuso una sanción contra unos taxistas que había ahí, ¿no? Entonces, yo creo que en sí el tema del aeropuerto es un tema muy complejo, pero concuerdo totalmente con Alondra, ¿no? Que lo impugnaron porque están afectando el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cada mercado en el cual el Estado tenga que intervenir, dependiendo de la cantidad de competidores, ¿no? Porque el espíritu de la competencia económica es que haya una competencia perfecta, ¿no? Ese es el espíritu. Y aquí, evidentemente, no existe porque no hay tantas aerolíneas. Ahora 5, 6, 7. No hay tantos proveedores de ese servicio, ¿no? Entonces, a lo mejor sería una invitación para que más aerolíneas llegaran a México a efectos de que estas empresas compitieran justamente para dar el mejor servicio. Exacto, justamente. Y traigo a colación un ejemplo. De hecho, la COFESE sancionó con varios millones de pesos a 2 aerolíneas hace no más de 5 años, porque descubrieron que durante el lapso de 2008 a 2010, estas 2 aerolíneas se coludieron para fijar los precios. Entonces, pues por más que tú quieras irte con la competencia, tener un precio más accesible, a ver cuál aerolínea es la que me conviene, pues finalmente ellos ya tienen fijados sus precios y no vas a encontrar una mucho mejor opción porque pues ellos dos ya tienen sus acuerdos en lo obscurito. Y si era en lo obscurito porque hasta en sus correos tenían nombres un poco extraños, hablaban en clave. La COFESE los vio, vio toda esta situación y vaya sanción que se llevaron, muchos millones de pesos. Pero justamente suceden ese tipo de cuestiones, ¿no? Y es donde justo entra todo esto de la competencia económica. De, oigan, o sea, sí, qué padre que estén brindando este servicio aéreo, pero no abusen. O sea, se trata de personas, de usuarios y de su dinero y de su economía. O sea, denle suave a esta cuestión. Montserrat, quisiera saber tu opinión de todo esto que hemos estado platicando en estos últimos minutos. Adelante. Como dice Ximena, pues aquí el único afectado es el consumidor. Entonces, como bien la aerolínea, pues sí dice, tú me estás poniendo algo que me está afectando a mí, y por qué yo tengo que hacer lo que tú me estás diciendo, como en la ley de aviación civil. ¿Cómo me estás pidiendo que yo regale transportar una maleta de mano, ¿no? Entonces ella dice, si yo quiero cobrar por ella, pues yo quisiera cobrar por ella, pero pues también es como defender un poco a los pasajeros, porque entonces, pues ¿dónde están también lo que los protege a ellos? Entonces, ¿dónde queda? ¿Quién los respalda a los pasajeros? Claro. Si son sus consumidores, son por quien tienen, o sea, entonces ¿dónde queda eso? Sí, claro. Aquí estamos hablando de una cuestión de interés público, como ya decía bien Octavio, ¿no? Se trata del transporte, es un servicio público. Y pues dirán las aerolíneas, pues si no les gustan nuestros precios, que se vayan en camión. No se trata de eso, o sea, simplemente no se trata de eso. Creo que vivimos en una época donde el transporte aéreo es fundamental, cuando antes se trataba de un lujo, ¿no? O sea, así fue por muchos años, los boletos eran carísimos, solamente la clase muy privilegiada podía acceder a este tipo de transporte, pero los tiempos han cambiado y prácticamente el transporte aéreo es parte de la vida de muchas personas. Y por esa cuestión yo creo, desde la perspectiva del derecho, que sí debe interceder el Estado por lo menos en regular estas cuestiones. Se trata de un servicio público que es fundamental hoy en día y pues vaya, se tienen que establecer ciertas obligaciones, ciertos derechos para las personas involucradas en la prestación de este servicio.
Pero a ver, vámonos un poquito más con la materia de la sentencia. Me regreso contigo, Octavio. ¿Nos podrías nombrar así muy por encima cuáles son las obligaciones que le impone la Ley de Aviación Civil y las cuales viene impugnando esta aerolínea? Claro, Jimena. Bueno, estas obligaciones consisten primordialmente en compensaciones, en indemnizaciones, sobre todo en casos de demoras y cancelaciones de vuelos. Cabe destacar aquí que eso se da cuando se dan por causas atribuibles a la aerolínea, que quiere decir que por causas que ella misma generó, pues un vuelo o lo tuvo que cancelar. Pensemos que un vuelo se demora, pues bueno, ahí ya sería cuestión de políticas de las aerolíneas, pero no entra en ese supuesto, ¿no? ¿Qué otras? Pues también permitirle al pasajero documentar un equipaje hasta por 25 kilogramos. Además de permitirle llevar una pieza de mano, un equipaje de mano consigo mismo. Sí. En vuelos nacionales, claro. ¿Por qué? Porque la sentencia también hizo esa distinción, ¿no? Tratándose de vuelos nacionales que ocurren en espacio aéreo nacional, en territorio nacional, pues va a regir la Ley de Aviación Civil, ¿no? Ya tratándose de vuelos internacionales de México hacia cualquier otro país, pues tendremos que apegarnos a lo que establezcan los tratados internacionales entre los estados parte, ¿no? Y otra obligación es de permitirle viajar a las personas con capacidades diferentes sus instrumentos para movilizarse, ¿no? Bien, como mencionas antes, el transporte aéreo es una cuestión de lujo, de los más privilegiados, pero pues ahora se ha vuelto parte de una infraestructura pues, importante para todos los estados, ¿no? Tan solo hay que ver que las vacunas se transportan a través de avión, y bueno, pues al día las personas necesitan moverse, ¿no? Esta movilidad que permite esta infraestructura aérea, pues también no puede negársele a personas que usen muletas o sillas de ruedas, alegando cuestiones de seguridad. Creo que la sentencia también establece esa parte muy específica de decir, bueno, pues tú tienes que tomar las medidas necesarias para que esas personas puedan viajar, ¿no? En efecto, justamente, como bien mencionas, Octavio, se establecieron varias obligaciones que las escuchas y dices, bueno, son obligaciones hasta mínimas, ¿no? O sea, no se le está poniendo ninguna carga imposible, desproporcional a las aerolíneas, pero aún así ni siquiera estuvieron de acuerdo. Fue como, me estás violando mis derechos económicos. Pues bueno, pedirte que tengas infraestructura o que puedas apoyar a las personas con discapacidad, como que no termina afectando mucho tus derechos económicos, déjame decirte. Hasta me parece absurdo este tipo de impugnaciones a manera personal, no sé ustedes qué piensen, pero justamente, ¿no? O sea, habla de si hay alguna demora y también hace como una cuestión de horas, ¿no? Si la demora es de 1 y antes de 4 horas, te pueden compensar, pero si es después de las 4 horas, también te pueden compensar, pero es distinto porque ya se toma como el vuelo perdido. Y pues sí, también hay que tomar en cuenta que muchas de las personas hacen sus planes o estas cuestiones de los vuelos es completamente fundamental para sus vidas. Por ejemplo, si tienes una junta de trabajo que es en otra ciudad, tienes que tomar el vuelo y con base en la hora de vuelo tienes que agendar ciertas citas, tienes que agendar el tiempo de otras personas, tienes que agendar incluso contratar después servicio de transporte por tierra. O sea, depende mucho tu itinerario de viaje, ya sea viaje personal, viaje de negocios, viaje de algún otro tipo de naturaleza, a lo que haga o no la aerolínea. Si se atrasa, puede ser fatal. O sea, puedes llegar tarde a una cuestión muy importante, no sé, si eres un doctor o una operación muy importante, o si vas en un vuelo de conexión, puedes perder el vuelo de conexión. Y son consecuencias desastrosas. Y ante eso, antes de la Ley de Aviación Civil, pues las aerolíneas decían, pues ni modo, o sea, no pasa nada, ya cancelé, que háganle como quieran. Entonces se desentendían un poquito estas cuestiones, ¿no? Pero, a ver, me voy contigo, Alondra, para hablar un poquito más a fondo de estas obligaciones que ya estamos mencionando, si quieres ahondar en alguna en especial. Sí, primero que nada hubo pues que reformar la ley a partir del overbooking, porque también lo usan demasiado y sí se menciona igual como que se vulnera esa parte, ¿no? Pues
yo no participo en el vuelo, pero aún así están vendiendo mi asiento y realmente eso ya estaba vendido. No, es una práctica ilegal, la verdad. Entonces, a partir de ahí se empiezan a promover más juicios de amparo y demás. Por eso, la verdad es que a nivel personal estoy a favor de este amparo porque la perspectiva de la aerolínea, lo que quiere decir con que está afectando mi parte de costos, pues están trasladando más bien la ganancia a costo del consumidor. Y el único afectado obviamente no es el consumidor, ¿no? Como ya había mencionado, a mí, pues a la aerolínea y también la parte gubernamental, porque también, vuelvo a retomar, si yo establezco un mínimo tarifario, si yo establezco un mínimo del 30%, era más o menos del 25 al 30%, pues estoy acotando qué usuarios pueden entrar o no a competir en esta parte. Y al cerrar una aerolínea, suponiendo que yo soy una empresa pues pequeña en aerolínea, pues quiero entrar y como no puedo sustentar esos costos que me están acotando administrativamente, pues no voy a poder pagar por ello, entonces también se crea deuda pública, estamos hablando también que afecta en esa parte gubernamental, no es redituable. Esas son barreras a la entrada, ¿verdad? Okay. Sí, barreras en la entrada, exacto, justamente. Entonces muchas veces no dejan entrar a la empresa, la exprimen básicamente, las demás aerolíneas se aprovechan de ella y pues ¿sabes qué? No alcanzaste el nivel, quedas fuera. Entonces pueden llegar a desarrollarse, y lo que mencionaban, los oligopolios, ¿no? Los famosos oligopolios, crea servicios deficientes porque ya están pidiendo de más a cambio de lo que tú estás dando por el boleto, porque pues, vuelvo a tomar la parte del contrato, ¿no? Al momento que yo compro un boleto, ya tengo yo obligaciones y derechos también, y también la aerolínea también ya tiene obligaciones y derechos. Pero también esa parte, en este caso se encuentra, a mi parecer, en muy desbalance, y si no hay regulación se puede hacer una saturación, una política incompleta pues para el usuario, porque muchas veces no lo perciben, no están a la mano, y también establecían, debe haber un módulo de atención para los usuarios, ¿no? Es como, no te estoy pidiendo demasiado, un módulo para que estén informados, un teléfono. Entonces, me gustaría invitarlos también a reflexionar qué condiciones yo tengo como usuario, las letras chiquitas que no te mencionan, o muchas veces te las hacen tan confusas entre tarifa de tus maletas, entre tarifa, los extra que te van poniendo. Que lo que estábamos platicando hace un momento, promoción de un viaje a 400 pesos, pero no. Detrás de eso también hay un abuso tarifario, ¿no? Entonces, el uso de lo que son las denuncias es cuestión también para promover que se exija este balance. El uso de denuncias como usuario en esta parte es muy fundamental y pues es como un medio colectivo. Sí, en efecto. Justamente me encanta esto que estás diciendo del overbooking o sobreventa, porque es un problema que ha pasado toda la vida y sigue pasando, y a las aerolíneas parecen no interesarles. O sea, es más el beneficio económico de, a ver, estadísticamente hay probabilidades de que no acudan al vuelo tantas personas o tanto porcentaje de los pasajeros. Entonces vendemos esos. Pero ¿qué pasa si sí llegan todos? Y llegan incluso las personas que les sobrevendiste, entonces te van a tener que bajar del avión. Y eso se me hace totalmente abusivo, completamente. Y así sucede muchísimo. Y pues vemos estas asimetrías en este contrato totalmente mercantil, y por eso entra esta regulación, ¿no? O sea, vemos a un agente económico que tiene todo el poder para hacer casi lo que se le plazca, y a un usuario que dejas varado ahí y que incluso puedes bajar de tu avión como si fuera qué, ¿no? Entonces, me parecen cuestiones muy interesantes estas que estás mencionando, Alondra. Pero, pues bueno, hemos terminado con este segundo bloque. La verdad es que se me ha estado yendo muy rapidísimo. Pero estamos hablando sobre los derechos de usuarios del transporte aéreo. Esto es el derecho a disentir. No se vayan. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando sobre los derechos de los usuarios a transporte aéreo. Nada más para que aquí nos quede muy claro en el programa, también para las personas que nos están viendo, retomando lo que ya está diciendo Octavio Augusto. Si vas a contratar un vuelo nacional, tienes derecho a 25 kilos de equipaje documentado y 2 equipajes de mano que no excedan de 10 kilogramos. Tienes distintos derechos derivados de la cancelación, de los retrasos, si son imputables a la aerolínea. Luego son cuestiones del aeropuerto, que sucede mucho, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es un caos, que se atrasan los vuelos, pero bueno, si es imputable a la aerolínea, checa que sí sea una cuestión imputable a la aerolínea. Luego dicen que es del aeropuerto, pero no es de la aerolínea. Entonces es importante checar esas cuestiones, porque se van a hacer, o sea, las aerolíneas van a hacer todo lo posible para zafarse de estas obligaciones de tener que pagar más, y sigue sucediendo, ¿no? Yo tengo bastantes malas experiencias. Una vez me robaron una maleta,
pero como no me, o sea, desde el principio no me dieron el ticketcito que demuestra que documentaron tu maleta. Iba viajando con mi familia, eran 5 tickets y no nos dimos cuenta que no había un ticket. Entonces, desde ahí que no te dan el ticket, ya valió tu maleta, porque no puedes tú comprobar que documentaste una maleta, por ejemplo. Y pues espero que a alguien le haya funcionado mi plancha del cabello que estaba en esa maleta y la ropa, no sé dónde esté, ojalá esté bien. Pero pues también igual atrasos, he perdido vuelos de conexión justamente por atrasos de las mismas aerolíneas, precios totalmente excesivos, o sea que ni siquiera se justifican ni siendo temporada alta. Entonces, pues bueno, suceden todo este tipo de cuestiones y también si alguien lo quiere retomar en este último bloque, hay en algunas de sus participaciones, pero yo lo quiero poner sobre la mesa para que no se nos vaya. Justo viene la aerolínea reclamando varios derechos humanos para justificar que se tiene para ellos que usar el test de proporcionalidad, que es una herramienta argumentativa que se utiliza mucho en el derecho constitucional. Pero justamente es esto, ¿no? O sea, si quieren hablar, estaría impresionante hablar de este tema de los derechos humanos de las empresas. Es una cuestión bien importante, pero bueno, lo dejo sobre la mesa. Mientras me voy contigo, Diego, a ver si quieres comentar algo sobre todo esto que hemos estado diciendo. Fíjate que antes de iniciar con ese comentario, es importante mencionar que doctrinariamente hablando, bueno, tenemos el derecho público, privado y social, ¿no? Y el derecho de los consumidores está dentro del derecho social, porque al final de cuentas, digamos que es el sector de la población como más vulnerable y ahí podemos encontrar el derecho laboral y el derecho agrario. Es por eso que el Estado interviene tanto. Ese es un comentario importante a destacar. Y yo creo que una de las obligaciones o una de las obligaciones que se mencionaron era justamente el tema de las indemnización, que mencionaba que por qué tenía que pagar también los impuestos. Dice, pues es que el usuario final también está pagando los impuestos y como bien lo mencionabas, era algo al que las aerolíneas se querían zafar, ¿no? Pero yo me gustaría hablar un poco más de los derechos humanos, pero de los usuarios, en este caso de los discapacitados, porque al final de cuentas se habla también, o en este contexto, de las quejas que hubo en CONAPRED, justamente de personas con discapacidad, precisamente porque no tenían la infraestructura necesaria a la aerolínea. Entonces los estás discriminando, violación al artículo 1 constitucional, donde se menciona que está prohibido cualquier tipo de discriminación, además de la ley que regula CONAPRED, que justamente habla de qué es la discriminación, ¿no? Ahora, adicional a lo que mencionas hace un momento referente a los derechos humanos de las empresas, pues sí tiene la libertad de llevar a cabo el comercio, pero pues evidentemente hay ciertas condiciones mínimas que debe de cumplir, ¿no? En este caso, pues dar justamente los servicios de forma adecuada, no cancelar de forma imprevista, ¿no? Pagar, en su caso, permitir que los usuarios tengan las maletas que se están estableciendo, o sea, que realmente sí te está diciendo, sí puedes llegar o ejercer el comercio, pero también tienes que cumplir con ciertas condicionantes, ¿no? Porque al final de cuentas, si no cumples con esas condicionantes, el negocio o el servicio es únicamente, en estricto sentido más bien debe ser un ganar-ganar, tanto para el usuario como para la empresa. Como ya lo mencionaron hace un momento, pues el transporte es un servicio público, ¿no? Que es concesionado, que eso es importante también destacar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, desde mi punto de vista, algo que, si bien los derechos o las sociedades o las personas morales tienen derechos humanos, pero en este caso a mí me gustaría mucho recalcar el tema de las personas que se encuentran en un estado de más vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad, porque al final de cuentas son un sector bastante vulnerable. Y todavía en este sector aéreo creo que todavía más, porque yo considero que aún las aerolíneas no tienen la infraestructura necesaria para poder guardar todos los instrumentos o aparatos que estas personas necesitarían para poderse trasladar como cualquier persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría hacer mi comentario. En efecto, concuerdo totalmente contigo, Diego. Voy a retomar por pasos. Primero lo de los impuestos, ¿no? O sea, mencionaban, bueno, que te reembolsen el boleto, si hay alguna cancelación o algo. Pero decían, pero los impuestos no. O sea, el monto de los impuestos que pagó el usuario no lo voy a devolver. ¿Por qué? Porque no está, no, o sea, yo no lo recibí. O sea, eso se va al Estado. Que también es un argumento, me parece viable. O sea, finalmente pues va a salir del bolsillo de la aerolínea. Pero
si no le ibas a regresar esa cuestión de los impuestos a los usuarios, iba a terminar afectando los derechos de estos consumidores, de los usuarios. Tan así que se violan tantos derechos de los usuarios en los aeropuertos que ya hasta hay un módulo de la Profeco en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tan es así, o sea, tan grave esa cuestión que ya tienen que tener ahí un módulo fijo. Por otro lado, hablamos de los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto, son un sector que de por sí ya son muy vulnerados, no solamente vulnerables, sino ya están vulnerados. Y luego aún más cuando quieren transportarse de forma aérea. No hay infraestructura. Y deja tú también infraestructura, la sensibilidad y la atención que deben de tener las personas frente a las personas con discapacidad. Totalmente, o sea, creo que aquí los que más terminan perdiendo, más que un consumidor promedio, son las personas con discapacidad. Luego, por otro lado, los derechos de las empresas. Pues bueno, ya hay doctrina que dice que hay algunos derechos catalogados como derechos humanos que sí podrían aplicar a personas morales, empresas, pero no todos los derechos humanos pueden ser pues adjudicados a una persona moral. Digo, sí está obviamente, no sé, la libertad de comercio, la libertad de trabajo, esas cuestiones un poquito más económicas, propiedad incluso, pero si ya viene una empresa a decir como me están violando mi libertad personal, pues dices, híjole, no va por ahí. Pero a ver, vámonos contigo, Montserrat, para saber tu opinión sobre todo esto que hemos estado mencionando. Bueno, también tratando de ver qué es lo que está pasando realmente con las aerolíneas. ¿Qué acordaban hace tiempo ya las aerolíneas? Que la aerolínea acordaba que la tarifa básica no incluía equipaje de mano, lo cual debemos de saber todos que eso es algo ilegal, que realmente si checamos la ley de aviación civil nos lo señala bien que podemos tener equipaje de mano. Totalmente. O sea, por ejemplo, de hecho pasó hace no mucho que igual, no sé si fue la COFES o la Profeco, creo que fue la Profeco, se dio cuenta de que estaban cobrando equipaje de mano en vuelos nacionales. Y dijeron como, a ver, pero casi todas las aerolíneas, era como, a ver, aerolíneas, o sea, acuérdense lo que dice la ley de aviación civil, que nueva no es, bueno, súper nueva no es, no se emitió ayer, ya deberían de saber esto, y no se vale que estén haciendo este tipo de cuestiones. Entonces ven nada más poquito que la gente se descuida o las autoridades se descuidan o ven hacia otro lado, no sé, porque hay otro tema importante que ver, y luego van a cobrar ahí el equipaje en mano cuando, bien mencionas, es completamente en contra de la ley. A ver, vámonos contigo, Octavio. ¿Cuáles son tus opiniones sobre todo esto que hemos estado mencionando? Bueno, como bien mencionas, pues la aerolínea también argumentó que estas obligaciones resultaban desproporcionales, no eran racionales, o sea, que transgredían su libertad tarifaria y diversos derechos, ¿no? Y bueno, aquí la Corte pues establece que tratándose de motivación legislativa, también puede ser reforzada o no reforzada. Reforzada cuando se tocan categorías sospechosas, que son las del artículo 1 constitucional, ¿no? Pero en este caso, como no se trataba de ese supuesto, pues solamente tenía que justificar su decisión de por qué imponer estas obligaciones, ¿no? Dentro de estas justificaciones, como ya bien mencionaron, pues la sobreventa de boletos, los retrasos, la discriminación a personas con discapacidad, y pues sobre todo el plano de desigualdad que está la aerolínea frente a los usuarios, ¿no? Y aquí pues va tocando diversos temas, ¿no? Al principio dice, bueno, ¿por qué me imponen la obligación de permitirle documentar un equipaje al usuario, ¿no? Bueno, la Corte dice que pues es claro que es lógico que cuando una persona se transporta debe de llevar su equipaje, ¿no? Sus pertenencias, un mínimo de pertenencia, ¿no? Y pues basta con esa justificación para poder declarar constitucional esta obligación, ¿no? Y respecto a los retrasos, a las cancelaciones, pues lo mismo, ¿no? La sobreventa de boletos, pues al final perjudica a los usuarios, y respecto a los retrasos, pues igual, dice, ¿por qué estableces cierto porcentaje como compensación, ¿no? Motivación legislativa que nos refuerza, le dice, bueno, pues porque las aerolíneas han abusado, también tienen un índice de impuntualidad, y pues recordemos que son por causas atribuibles a las aerolíneas, no a cuestiones del aeropuerto, climáticas, sino a las aerolíneas. Sí, justamente ¿no? dicen que el 18% de las demoras son atribuibles a las aerolíneas. Digo, es un porcentaje quizá no muy alto, pero igual sigue siendo un porcentaje que existe. Es un porcentaje. Claro, ¿no? Y
Y en este sentido, pues bueno, así justifica pues estas obligaciones. Y dice, bueno, pues son constitucionales porque no necesitan esta motivación legislativa reforzada, ¿no? Y además encuentran un sustento en todas estas prácticas irregulares que pues, se han venido cometiendo en perjuicio de los usuarios. Totalmente, concuerdo contigo. Si es como intentan justificar que se necesita el test de proporcionalidad, porque aquí no es tan necesario. Prácticamente aquí podemos hacer como un análisis un poco fuera de toda esta cuestión del test de proporcionalidad. Pero a ver, vámonos contigo, Alondra, con tus reflexiones finales sobre esta sentencia y sobre este programa. Sí, por supuesto. A conclusión, más allá del amparo, pues también la existencia de estas leyes, pues es estabilizar el abuso existente, no nada más en precios, como ya mencionamos, sino de derechos humanos a las personas vulnerables, por la misma falta de información tanto constitucional como del usuario. Y yo le veo una perspectiva positiva, ¿no? Que está pues la defensa de derechos humanos, una competencia justa a partir de la emisión de esta ley, una protección directa a los usuarios y también a la aerolínea, por supuesto, a las aerolíneas nacionales, por supuesto. Y también me gustaría, pues, se va a desarrollar poco a poco. No es que exista una cultura económica de consumo tan estable dentro de México, sin embargo, pues a partir de la emisión de este mercado privado sí puede existir y también depende mucho del desarrollo económico del país, ¿no? Porque también pues esa perspectiva globalizada de que aerolíneas incluso internacionales pueden llegar a establecerse aquí en México, ¿no? Entonces, tampoco es tachar pues este chip que se ha generado pues por el capitalismo de optimizar las ganancias al 100%, sino que simplemente en este caso son limitaciones administrativas y no siempre es que sean eficientes las regulaciones en el sector privado, ¿no? Porque mencionábamos, yo suelto la norma, yo suelto tal regulación administrativa, pero no sé exactamente cómo se comporta en el mercado, ¿no? No es que el usuario directamente regule los precios, pero sí es un conjunto, pues ahí hablamos también de oferta y demanda, ¿no? Y siempre hay una modificación constante, siempre hay una modificación, bueno, un ciclo muy constante en cuestión de la oferta y demanda por parte del usuario, ¿no? Entonces, me gustaría invitar a la reflexión que realmente yo soy quien está contratando, yo soy quien debe tener la información necesaria para tomar una decisión económica que sea la más optimizada para mí, para mi familia, incluso pues en las empresas, ¿no? Entonces me gustaría plantear pues dos interrogantes, ¿no? Yo como gobierno, ¿cuál es mi interés por esa regulación? Y por supuesto también entrar por qué ciertas tarifas también son necesarias para el sustento de las aerolíneas, ¿no? Entonces pongo en balance esas dos partes y me quedo con esas reflexiones. Suscribo totalmente a lo que mencionas. Diego, ¿cuáles son tus últimas y breves reflexiones sobre esta sentencia? Pues que hay que poner atención cuando vamos a abordar un viaje. el ver que traigamos, o sea, que el vuelo se esté llevando conforme lo indica el contrato, ¿no? Ahorita creo que es una muy buena experiencia la que compartió Jimena, ¿no? De cómo sustentas jurídicamente que sí documentaste, o sea, poner atención a la hora de abordar, que creo que este espacio sirve justamente para hacer notar los derechos, más bien los derechos que tenemos todos los usuarios como de este tipo de servicio, ¿no? Yo invito a la divulgación de este tipo de contratos, pero sobre todo invito también a que más aerolíneas lleguen a México a efectos de que exista mayor competencia para que estas empresas estén en pro, mejorar los servicios que están prestando. Y creo que la sentencia de la Suprema Corte clarificó muchas situaciones que a lo mejor no estaban tan, pues sí, tan claras, tan clarificadas, y que creo que dio mucha luz referente a los derechos que tiene el consumidor, que como bien concuerdo contigo, Jimena, son mínimos. O sea, no se está pidiendo algo extraordinario. Creo que es lo que la lógica o el sentido común nos diría, ¿no? De, oye, si no estás cumpliendo, pues hay que pagar una indemnización, ¿no? Oye, si soy una persona con discapacidad, ten todos los elementos y toda la infraestructura para que me pueda subir al avión, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión y muchas gracias por la invitación, porque creo que este tipo de foros sirve justamente para la divulgación de la ciencia jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego. Hemos terminado lamentablemente con el tiempo de este programa, pero la verdad es que ha sido muy rico tener esta experiencia de los argumentos, de la información,
de comunicar este tipo de derechos, porque es importante que las personas sepan que hay estos derechos, si están en una ley, las aerolíneas lo tienen que cumplir. La verdad es que me parece sumamente importante hacer esta divulgación y pues nada, agradecerles a ustedes por esta participación en el programa y ayudar a esta mencionada divulgación. Eso es todo por este momento. Hablamos sobre una sentencia que habla de los derechos de los usuarios de transporte aéreo. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.